han causado impacto y desde luego muchas opiniones y muchos ataques, muchas críticas, muchos insultos, nuevamente desde los boots que defienden a la 4T en contra del laureado escritor Mario Vargas Llosa, quien analizó la democracia en nuestro país al encabezar el foro Desafíos a la Libertad en el siglo XXI en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, un evento organizado por la Fundación Internacional Libertad. Ahí dijo, por ejemplo, para empezar, y como una manera de además expresar el porqué de sus opiniones, todos tenemos derecho a opinar de lo que ocurre en el mundo entero, eso nadie puede cooptarnos, no, les guste o no lo que decimos, nadie puede coartarnos ni impedirnos lo que digamos o lo que pensemos, por ejemplo, sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre China, sobre Corea del Norte, sobre Trump, ¿no? Igualmente así lo hace él, este escritor que siempre ha estado muy imbuido, como fue aplaudido con aquello de la democracia perfecta, ¿no? Cuando definió al PRI, y ahora pues que critica a la 4T, ahí sí no les ha gustado. Él, por ejemplo, mire, así justificaba, sin necesidad de hacerlo, el por qué hay que estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país desde otras partes del mundo. Mire, así lo decía. México es un país demasiado importante para que solo preocupe a los mexicanos. Es el primer país hispanohablante del mundo, es uno de los países más grandes de América Latina y lo que ocurre en México repercute inevitablemente en el resto del continente. Significa la elección del señor López Obrador que la democracia mexicana va a seguir profundizándose, o significa un retroceso, o significa que el populismo ha echado raíces en México y que puede prosperar con este gobierno y arruinar a este país como han arruinado los populismos a todos los países en el que han hecho presa. Vargas Llosa hace esta valiosísima reflexión, además hace el planteamiento a manera de cuestionamiento a la luz de los acontecimientos y de lo que estamos viendo que está cómo está actuando este gobierno en temas, por ejemplo, como el asunto de Venezuela, que se ha apartado del concierto internacional al adoptar una supuesta neutralidad. Pero para más detalles y quien estuve presente en este evento, pues platicamos y hacemos contacto con nuestro corresponsal Moisés Mora Cortés, quien nos tiene más detalles sobre este evento. Le digo que se llevó a cabo ahí en la Universidad de Guadalajara, la queridísima UDG. ¿Cómo estás, mi querido Moy? Bienvenido, muchas gracias por esta participación y siempre por estarnos procurando estas informaciones de primera mano. ¿Cómo estás, Moy? Muy bien, mi querido Jorge, un placer saludarte, al igual que el auditorio. Y bueno, vimos a un Mario Vargas Llosa mucho más moderado del que conocimos en aquel encuentro literario organizado por Enrique Krause en la Ciudad de México, en donde habló de la dictadura perfecta. Y naturalmente el proceso evolutivo de nuestro país como democracia, pasando por la alternancia en el 2000, el retorno del PRI, inexplicable retorno del PRI a la presidencia de la República en el año 2012, y ahora con un, podrían algunos analistas llamar retroceso histórico en el, digamos, en la evolución de carácter ideológico e institucional en nuestro país. Pues prácticamente podríamos concluir o referir lo que muchos intelectuales en corto afirman, más no en lo público, naturalmente precaudido a los chamacos, en donde por supuesto pareciera que pasamos de una dictadura perfecta a un populismo, digamos, ramplón, preponderante del discurso, del doble discurso y de las acciones, digamos, no resueltas. Incluso con ironía algunos refieren que es tal cual el populismo, digamos, ofensivo y más rancio que se pueda encontrar en América Latina, por supuesto después de Venezuela
y de Nicaragua y El Salvador, pero naturalmente Vargas Llosa, ante un auditorio lleno de políticos, de dirigentes universitarios, de directivos de la propia Universidad de Guadalajara, el propio Vargas Llosa prácticamente provocaba las respuestas en cada uno de los asistentes sin él del todo involucrarse. Sí hablaba de que existieron indicios, como bien escuchamos en el audio presentado hace unos minutos, indicios de que México estaba llegando a enviar referencias o referentes de políticas y de prácticas populistas en su ejercicio de gobierno, en donde, por ejemplo, el caso precisamente que ahora enfrentamos del desabasto de medicamentos, pues primero lo negó insistentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no había desabasto, de que todo estaba caminando bien, y ahora resulta que pidió disculpas al pueblo de México por las afectaciones que estaban enfrentando de manera reciente y contemporánea, pues miles y miles de pacientes con incluso padecimientos muy graves, a los cuales se les ha dejado en el olvido prácticamente después de las elecciones de julio pasado, del año 2018, hasta la fecha. Entonces, refiere él que todavía no hay condiciones para, el presidente López Obrador, no hay condiciones para recuperar este desabasto en el cual muchos pacientes incluso ya han fallecido por la falta de atención en medicamentos y la atención, por supuesto, hospitalaria, y en gran medida ha tenido que ver, según su populismo, ramplón, en el que pues hoy es un cambio de régimen y pues evidentemente se buscaba acabar con la corrupción, cuando por ejemplo lo mismo nos lo aplicó a toda la población prácticamente del occidente del país con respecto al desabasto de gasolina, en el que reconoció que efectivamente, nunca lo dijo de manera pública sino hasta después, que efectivamente no tenía que ver con el combate al huachicoleo, sino que en realidad había un desabasto de gasolina en el país derivado precisamente de las, entre comillas, prácticas corruptas de directivos de Pemex, en donde pues lo que importaban en gran medida se lo clavaban y lo vendían a otras gasolineras. Entonces estamos ante el escenario de Cuatro con Vargas Llosa, de un populismo de la estatura igual o mayor que la que se enfrenta incluso en Venezuela. Él hacía un llamado muy intensivo a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil organizada y a los intelectuales del país y a los medios de comunicación para que precisamente hagan un frente común para evitar que este escenario crítico llegue a México. En gran medida para América Latina, el líder o el referente aspiracional de los países latinoamericanos sobre el ejercicio de prácticas políticas y gubernamentales. Imagínate qué les espera a los restantes países de la nación, mi querido Jorge. Así es, mi querido Moy. Realmente decíamos, y no únicamente por defender al señor Vargas Llosa a ultranza en contra de la 4T, son reflexiones muy valiosas que deben ser escuchadas incluso por el propio gobierno, porque a la luz de los acontecimientos, pues es lo que estamos viendo, diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces lo que se está viendo hoy en día es justamente lo que dice el señor Vargas Llosa, y en lo tocante justamente a la política internacional que está llevando a cabo su gobierno con esta supuesta neutralidad en el caso de Venezuela. Si me lo permites, vamos a poner otro de los audios que nos hiciste favor de enviarnos, mi querido Moy, perdón, para que comentemos lo que apuntó Vargas Llosa sobre el tema Venezuela y la relación con México. Adelante, por favor. Han optado con el nuevo gobierno por una posición neutral, como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica. Porque a la peste bubónica no se puede ser neutral, hay que combatirla, y hay que combatirla con las armas de la democracia, como está haciendo la OEA, como está haciendo la Unión Europea, como están haciendo los países democráticos de América Latina, que por una vez se han movilizado en contra de una dictadura y en defensa de la democracia. Y alégale, ¿no, mi querido Moy? O sea, imagínate, en realidad, pues naturalmente está protegiendo una alianza no clara o no pública
con el eje del mal llamado por los Estados Unidos, ¿no? Que es prácticamente tal cual Cuba, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y por supuesto Venezuela, en donde pues, cuando se trata de poner una postura o asumir una postura responsable, amor y paz y besos y no abrazos y no balazos, pero en realidad lo que ve la ciudadanía, el pueblo en general, es que pues ese tipo de posturas, pues lejos de ponernos en una posición de, reitero, de liderazgo, de aspiracional en América Latina, nos deja pero sin en la lona, en el piso, un gobernante que no viaja a ninguna parte del mundo para entre comillas ahorrarse ese dinero y no incorporarse a las discusiones globales sobre los problemas comunes, pues naturalmente deja una impresión pues de incompetencia, de desinterés, como tal cual incluso lo hizo el propio Trump. El Trump dijo, nosotros ya no vamos a velar por los intereses del mundo, solamente vamos a preocuparnos por nosotros, y a la hora de dejarle territorio al resto del mundo sobre los temas comunes y globales, pues naturalmente que vienen China, vienen Rusia y otras naciones del mundo a tomar el control y liderazgo en temas incluso de carácter geopolítico, bastante críticos e importantes, entre otros por la economía, la política militar y también incluso sobre el tema del desarrollo y la evolución y el apoyo a naciones del tercer mundo que luego más tarde se van a lamentar que se hayan orientado hacia una política, digamos, distinta a la que conviene, entre comillas, a las democracias contemporáneas en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Entonces, ese otro referente hace el que la intelectualidad del país, si es que la hay del todo, genera una alerta porque no se les ve partícipes, poco a la prensa también se le ve incisiva en los temas públicos. Interesantemente, horas después de este discurso, de este mensaje del propio Mario Vargas Llosa en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, aquí en la capital jalisciense, refería a Jorge Castañeda que pues en realidad a las mañaneras los medios de comunicación envían a los peores reporteros que tiene para precisamente no ser incómodos para el nuevo régimen. Él decía, el propio Jorge Castañeda, que no precisamente enviaban a los periodistas más competentes como antaño sucedía o como sucede en las principales naciones del mundo, pero para que las preguntas no fueran incómodas, no generaran inquietudes o ruidos a los medios de comunicación, quien a pesar de todavía no recibir un solo centavo desde el 1 de diciembre del año pasado hasta la fecha, siguen esperanzados a que la publicidad gubernamental de alguna manera llegue, siendo condescendientes, siendo tolerantes con las enormes deudas que tiene aún el gobierno federal con nuestros con los miembros de la propia comunidad nacional, los mexicanos, la población en general, y eso, lejos de representar contrapesos para la democracia o contrapesos para el régimen político que actualmente enfrentamos, está generando cada vez un caos del cual difícilmente se va a salir más adelante. Acabamos de vivir, por ejemplo, en el ataque que hacen y el secuestro por varias horas que hicieron de elementos del ejército mexicano en la Huacana, Michoacán, en donde la población prácticamente somete y golpea y lesiona y ofende a elementos del ejército mexicano, reclamándoles que les entreguen armas con las que entre comillas se defendían de otros grupos delincuenciales. Estábamos hablando, por supuesto, no de cualquier armamento, sino del más sofisticado, del más potente que te puedas encontrar en el mercado, y eso deriva de una instrucción presidencial precisamente de que los militares no respondan a los ataques o a las ofensas o a la fechanza que puedan tener de parte de la ciudadanía del pueblo, que se trate así sea un pueblo malandrino, o sea, así sea un pueblo vinculado con el narcotráfico. Entonces, este caos de populista y del mando del pueblo por sobre las instituciones, y más tarde que nunca va a resultar una enfermedad grave de la que difícilmente vamos a poder salir adelante con Andrés Manuel López Obrador o sin Andrés Manuel López Obrador, o con partidos políticos, prensa libre, y también incluso los propios escritores y literatos e intelectuales libres de nuestro país. Entonces, no hay contrapesos, no hay escenarios, de
de libertades y de ejercicio de la libre opinión pública, sino todo lo contrario, y eso evidentemente se afirma en este mismo encuentro de intelectuales en Guadalajara, que no habrá sino de enviar un mensaje de sombrío panorama para lo inmediato y lo del corto plazo en nuestro país, ya no digamos lo que resta de la propia administración del sexenio presente de Andrés Manuel López Obrador. También incluso esta mañana inicia un encuentro encabezado por Mario Vargas Llosa en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, que tiene que ver más con el tema de la literatura, la poesía y por supuesto el ensayo y la novela. Este encuentro durará alrededor de 3 días, en el que participan intelectuales y escritores de prácticamente de 3 continentes, y se esperan, digamos, acuerdos interesantes que tengan que ver con las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos pensamientos y, por supuesto, el estímulo a nuevos creadores en nuestro país. Particularmente, mi querido Jorge y auditorio, la expectativa ahora se espera que pueda ser optimista, luego de estas reflexiones generadas en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara el día de ayer, para que por lo menos reaccionen y no se queden de brazos cruzados, digamos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizada, los distintos actores, digamos, ajenos al servicio público, para que tomen cartas en el asunto y eviten el colapso de nuestro país como democracia y como sociedad organizada legítimamente en nuestra república. Así es, mi querido Moy, desde luego que no gustó lo que dice el señor Vargas Llosa, pero lo puso claro, lo puso en firme y lo puso bien, además, así que bien colocado donde iba la idea, y de eso se trata, ¿no? Justamente de que estos encuentros de pensamiento fomenten este análisis y se digan las cosas así, sin cortapisas, como lo estamos viendo y como son, a fin de que la sociedad civil, incluida la prensa, que está tan sometida al asedio oficial, como nunca antes. Dicen que se respeta la libertad oficial, pero bueno, el hecho de no, que se respeta sí, que se respeta la libertad de expresión desde el lado oficial, pero pues con esos ataques continuos y constantes, pues la realidad es otra cosa. Entonces, como dice una cita bíblica por ahí, mi querido Moy, quien tiene oídos para oír, que oiga, y siempre es importante oír a alguien, desde luego, tan inteligente y preclaro como el señor Mario Vargas Llosa. Gracias, como siempre, mi querido Moy, por esta información siempre puntual y tan completa. Te mandamos un abrazo, querido Moy. Igualmente, mi querido Jorge, un placer saludarte, al igual que el auditorio, y por supuesto, desafortunadamente, el diagnóstico de sordera contemporáneo no da como esperanzas muy sólidas. Esperemos equivocarnos y nos puedan, en los hechos, mostrar totalmente lo contrario. Un abrazo y que tengan todos buen inicio de semana. Ojalá que sí, lo que esperamos todos, mi querido Moy. Gracias, un abrazo.